Divorcio bilateral o divorcio voluntario. Naturaleza jurídica. El divorcio bilateral, también denominado divorcio voluntario, constituye un procedimiento de jurisdicción voluntaria, caracterizado por la inexistencia de controversia entre las partes. En este tipo de procedimiento, ambos cónyuges manifiestan de manera expresa y coincidente su voluntad de disolver el vínculo matrimonial. En el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la intervención del órgano jurisdiccional no tiene como finalidad resolver un conflicto, sino verificar la legalidad del acto, así como garantizar la protección de los derechos de las partes, especialmente cuando existen personas menores de edad involucradas. En consecuencia, el juez actúa como un garante del orden público y del interés superior de la familia. Competencia jurisdiccional. La competencia para conocer el divorcio bilateral corresponde a los juzgados familiares. Esta competencia se determina generalmente con base en los siguientes criterios. 1. El domicilio conyugal y 2. El domicilio de cualquiera de los promoventes. Asimismo, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los juzgados pueden conocer el procedimiento tanto de manera presencial como a través de sistemas de justicia digital, lo que permite una mayor accesibilidad y eficiencia en la tramitación. Procedimiento presencial. El procedimiento presencial de divorcio bilateral se tramita ante el juzgado familiar, competente mediante la comparecencia física de ambos cónyuges o de sus representantes legales. El trámite inicia con la presentación de la solicitud de divorcio acompañada del convenio correspondiente. Posteriormente, el juez revisa la documentación presentada y, en caso de que se cumplan los requisitos legales, admite la solicitud. Una vez admitida, se señala fecha por la audiencia en la que las partes deberán ratificar su voluntad de divorciarse. En dicha audiencia, el juez también revisa el contenido del convenio. Finalmente, si todo se encuentra conforme al derecho, se dicta la resolución correspondiente en la que se decreta el divorcio. Inicio de proceso virtual. El divorcio bilateral también puede iniciarse mediante plataformas digitales habilitadas por los poderes judiciales, conforme al modelo de justicia digital previsto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este supuesto, la solicitud y los documentos se presentan en formato electrónico, utilizando mecanismos de autoautenticación como la firma electrónica. El sistema genera un expediente digital que permite el seguimiento del procedimiento en línea. Asimismo, las audiencias pueden llevarse a cabo por videoconferencia, garantizando la identidad de las partes, la autenticidad de su consentimiento y el respeto al debido proceso. Documentos que se necesitan para el procedimiento. Para la tramitación del divorcio bilateral se deben presentar en términos generales los siguientes documentos. 1. Acta de matrimonio. 2. Actas de nacimiento de los hijos en caso de existir. 3. Identificaciones oficiales de ambos cónyuges. 4. Comprobante de domicilio. 5. Convenio de divorcio firmado por las partes. Y 6. Documentación relativa a bienes, en caso de existir régimen patrimonial. En caso de procedimientos digitales, esos documentos deberán presentarse en formato electrónico, cumpliendo con los requisitos de autenticidad y validez jurídica. Requisitos. Para que proceda el divorcio bilateral, deben cumplirse los siguientes requisitos. Manifestación expresa de la voluntad de ambos cónyuges de divorciarse. Presentación de un convenio que regule las consecuencias del divorcio. Capacidad delegada de las partes. Competencia del órgano jurisdiccional. El convenio deberá contemplar aspectos como guardia y custodia de los hijos, régimen de convivencias, pensión alimenticia, uso del domicilio conyugal y liquidación del régimen patrimonial. Datos. La solicitud de divorcio bilateral debe contener datos esenciales que permitan la correcta identificación del asunto, tales como nombre completo de los cónyuges, domicilio de las partes, datos del acta de matrimonio, existencia o no de hijos, régimen patrimonial del matrimonio y propuesta de convenio. Estos elementos son indispensables para que el juez pueda verificar la procedencia del trámite. Escrito de demanda física y virtual. El escrito inicial constituye la solicitud formal mediante la cual los cónyuges promueven el divorcio bilateral. Debe contener autoridad a la que se dirige, nombre y datos generales de los promoventes, manifestación expresa de la voluntad de divorciarse,
datos del matrimonio, anexos documentales y convenio de divorcio. Cuando se presenta de manera digital, deberá cumplir con los lineamientos tecnológicos correspondientes, incluyendo el uso de firma electrónica. Procedimiento conforme al Código Nacional de Procesos Civiles y Familiares. El procedimiento de divorcio bilateral conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se desarrolla en diversas etapas. Etapa 1. Presentación. Se presenta la solicitud junto con el convenio, ya sea de forma física o digital. Etapa 2. Admisión. El juez verifica su competencia y el cumplimiento de los requisitos formales. Etapa 3. Prevención. En caso de existir omisiones, el juez previene a las partes para subsanar. Etapa 4. Audiencia. Se lleva a cabo la audiencia, ya sea presencial o virtual, donde las partes ratifican su voluntad y se revisa el convenio. Etapa 5. Resolución. El juez aprueba el convenio si cumple con los requisitos legales y decreta el divorcio, ordenando su inscripción en el registro civil. Control judicial. El control judicial del convenio constituye una facultad y obligación del juez, quien debe verificar que el convenio no contenga cláusulas contrarias a derecho, garantizar la protección de los derechos de las personas menores de edad, aplicar el principio del interés superior de la niñez, salvaguardar el equilibrio entre las partes. En caso de detectar irregularidades, el juez puede prevenir, modificar o incluso rechazar el convenio. Etapa del procedimiento de divorcio bilateral. Dentro del procedimiento, la etapa central es la audiencia, en la cual se ratifica la voluntad de los cónyuges, se analiza el contenido del convenio y se verifica que no exista vicio en el consentimiento. Esta etapa resulta fundamental, ya que de ella depende la emisión de la resolución que disuelve el vínculo matrimonial. Intervención de IA. En el contexto de la justicia digital, la implementación de tecnologías e inteligencia artificial ha permitido optimizar diversos aspectos del procedimiento. Entre sus principales funciones se encuentran automatización de la gestión de expedientes, facilitación de la revisión de documentos, agilización de trámites administrativos y apoyo en la organización de audiencias virtuales. No obstante, es importante destacar que la toma de decisiones jurisdiccionales corresponde exclusivamente al juez, por lo que la inteligencia artificial actúa únicamente como una herramienta auxiliar. Efectos jurídicos. El divorcio bilateral produce diversas consecuencias jurídicas, entre las que se destacan disolución del vínculo matrimonial, terminación de los deberes conyugales, subsistencia de las obligaciones alimentarias en su caso, determinación de la guardia y custodia de los hijos, regulación del régimen de convivencias y liquidación del régimen patrimonial. Asimismo, la sentencia de divorcio debe inscribirse en el registro civil para que produzca efectos frente a terceros. Del procedimiento de adopción. Los requisitos de los adoptantes. Su estado civil es que pueden adoptar personas de concubinato que tengan convivencia de por lo menos 2 años, personas solteras mayores de 25 años y los cónyuges en forma conjunta que al menos tengan 2 años de casados. Deben de tener idoneidad moral y social, ya que no deben de contar con antecedentes penales graves ni conductas que pongan en riesgo al menor. Deben de demostrar una solvencia económica y estado de salud tanto físico como mental que les permita cuidar al menor. Esto lo van a acreditar mediante estudios socioeconómicos, psicológicos, administrativos y con informes del DIF u otras instituciones sobre el entorno familiar, vivienda y antecedentes. Para registrarse hay 2 formas, si lo quieres de manera virtual o presencial. Para interponer la demanda de manera digital se tiene que ingresar a la página de la Oficialía de Partes Virtual, o si lo quieres presencial, ante el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. ¿Cuáles son los documentos que se van a necesitar? Pues para ambas partes, el procedimiento tanto presencial como virtual o digital, la página oficial del DIF menciona los siguientes documentos. 1. Documentos de verificación oficial, ya sea el INE, pasaporte o cualquier documento equivalente. 2.
un comprobante de domicilio, ya sea un recibo de servicios o contrato de arrendamiento, boleta de impuestos predial, estado de cuenta de servicio telefónico, certificado de residencia, boleta del servicio de agua o del servicio de luz. Los siguientes documentos deberán presentarse en original y copias, y en el caso de la modalidad virtual se suben directamente al sistema. Esto con la finalidad de tener un cotejo de los documentos, los cuales son el acta de nacimiento de las personas o persona solicitante para acreditar su edad y capacidad jurídica, la carta de exposición de motivos, fotografías del domicilio, fotografías de las o la persona solicitante, un certificado médico de buena salud. Esto para que se acredite su salud física y mental adecuada para la crianza, carta de no antecedentes penales, documentación que acredite su situación económica, ya sea recibos de nómina, constancia de percepciones o la constancia laboral. La documentación si posee bienes muebles, cartas de recomendación, currículum vitae de la persona, autobiografía de la persona solicitante y constancia de no ser un deudor alimentario. Y en caso de un representante legal, contar con la cédula profesional que lo acredite y un poder notarial. El control judicial. La competencia del juez va a depender del domicilio de la persona que se pretende adoptar y va a ser competente para conocer la solicitud. La verificación de los requisitos. Se revisa la edad, la capacidad, el estado civil, la solvencia económica y la salud de los solicitantes. La evaluación de la idoneidad. Se ordena estudios socioeconómicos, psicológicos y médicos. Esto con la finalidad a carácter constitucional de la protección del interés superior del menor. Las audiencias se van escuchando a las partes y a las instituciones como el DIF. En la sentencia judicial, solo mediante sentencia se va a perfeccionar la adopción, y en el registro civil se ordena la inscripción para que la adopción tenga efectos frente a terceros. Los efectos jurídicos. El principal es la filiación legal, ya que el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante con todos los derechos y obligaciones. La patria potestad se transfiere a los adoptantes, quienes asumen deberes de cuidado, educación y representación. Derechos sucesorios. El adoptado hereda como hijo legítimo. La seguridad jurídica garantiza que el menor no quede en situación de vulnerabilidad. Y la protección integral se asegura que la adopción favorezca el desarrollo físico, emocional y social del menor. Promoviendo la protección del interés superior del menor, ya que el juez debe asegurarse de que la adopción favorezca el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, y puede requerir a los informes de instituciones de asistencia social o del DIF. Continuando con la exposición, yo les voy a mencionar cuáles son los pasos para hacerlo de forma virtual. Primero se hace la solicitud inicial. Se presenta la petición de adopción ante el juez competente a través del sistema electrónico judicial. Después se adjuntan en formato digital los documentos requeridos, actas de nacimiento, identificaciones, comprobantes y certificados. Después tenemos la revisión preliminar del juez. El juez verifica competencia y requisitos formales. Puede requerir subsanación de documentos o información adicional vía notificación electrónica. En tercer lugar, tenemos consentimientos y autorizaciones. Padres biológicos, tutores o el menor, si corresponde, otorgan su consentimiento mediante comparecencia virtual o firma electrónica validada. En cuarto lugar, tenemos la evaluación de idoneidad. El juez solicita informes socioeconómicos, psicológicos y médicos. El DIF u otras instituciones remiten sus reportes en formato digital. El quinto paso es la audiencia virtual.
Se celebra por videoconferencia, garantizando la participación de adoptantes, representantes del menor y autoridades. El juez escucha a las partes y puede formular preguntas directamente. En sexto lugar está la sentencia judicial. El juez dicta resolución en formato electrónico. Se notifica a las partes por vía digital. Y en séptimo lugar tenemos el registro civil electrónico. La sentencia se remite al registro civil para su inscripción. El acta de adopción se genera en formato digital con validez oficial. Después tenemos el procedimiento de manera presencial. Primero tenemos la solicitud inicial. Se presenta la petición de adopción por escrito ante el juez competente. Se entregan físicamente los documentos requeridos, actas, identificaciones, comprobantes, certificados. Al igual que de forma virtual, después viene la revisión preliminar del juez. El juez verifica competencia territorial y requisitos formales. Puede requerir subsanación de documentos o información adicional mediante notificación en el juzgado. Después, consentimientos y autorizaciones. Padres biológicos, tutores o el menor si corresponde otorgan su consentimiento mediante firma presencial en el juzgado. Después tenemos evaluación de idoneidad. El juez solicita informes socioeconómicos, psicológicos y médicos. El DIF u otras instituciones realizan visitas domiciliarias y entregan reportes impresos. Después está la audiencia presencial. Se celebra en la sala del juzgado con la participación de adoptantes, representantes del menor y autoridades. El juez escucha a las partes y formula preguntas directamente. Después viene la sentencia judicial. El juez dicta resolución en documento físico firmado. Se notifica a las partes en el juzgado o mediante cédula. Y por último está registro civil. La sentencia se remite al registro civil para su inscripción. Se expide un acta de adopción en formato físico con validez oficial. Después tenemos cuál es la intervención de la IA en el procedimiento de adopción. En este caso, ayuda a la optimización administrativa. El proceso de adopción es famoso por ser burocrático y lento. La IA puede ayudar a reducir estos tiempos mediante la gestión de documentos, automatización de la revisión de expedientes, antecedentes penales y certificados de idoneidad. Después, la gestión de match o emparejamiento. Aunque la decisión final es del Consejo Multidisciplinario, la IA asiste en la fase preliminar de vinculación. Perfiles de idoneidad. Algoritmos analizan las características de los niños, niñas y adolescentes y las capacidades de las familias solicitantes para sugerir posibles compatibilidades iniciales basadas en el interés superior del menor. Y por último, la atención ciudadana y orientación. Los asistentes virtuales, chatbots. El DIF utiliza IA generativa para resolver dudas frecuentes sobre los requisitos legales, las etapas del proceso y el estado de los trámites. Esto libera al personal humano para enfocarse en las entrevistas psicológicas y socioeconómicas que son el corazón del proceso. Bueno, con esto terminaríamos la parte de adopción. Muchas gracias.